Bienvenidos a todos, este es su podcast Vayan y Hagan, esto es un podcast de Singular en Costa Rica. Mi nombre es Diego Araya y estamos acá en el Centro de Multiplicación y este es el episodio 32, un episodio que queremos dedicar a ver la iglesia en el post-COVID. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué sucedió? ¿Y cuál va a ser la dinámica de la iglesia de aquí en adelante con todos los cambios que han surgido y con todos los retos que han surgido? Hoy me acompaña el pastor Daniel Montero. Amigo, ¿cómo estás? Diego, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con vos. Bienvenido, más bien gracias por sacar el tiempo de estar con nosotros, conversar un ratico. Les cuento que Daniel, pues no solo eres pastor, sino que eres profesional en la psicología. Así que esa perspectiva tuya, no solo como pastor, pero como psicólogo, creo que nos puede ayudar a entender mucho de esta dinámica que nos queda de atacar del post-COVID, qué ha sucedido y sobre todo qué va a suceder y retos que han surgido. Algunos positivos y otros retos pues, más complejos, pero es la realidad en la que estamos viviendo y que queremos retar a los que están escuchándonos y están viendo el podcast, queremos retarlos a que sigamos invirtiendo en iglesia, en hacer discípulos y por eso de poder tocar este tema que yo creo que estamos todavía sufriendo y todavía estamos experimentando, ¿verdad? Daniel, contanos un poquito de tu trasfondo, un poquito tal vez de tu historia y la dinámica estos años también como pastor en la comunidad Rema, ¿verdad? Rema Comunidad Cristiana. Bueno, gracias, Diego. Tengo más de 24 años de formar parte de esta comunidad de fe. Rema fue una congregación fundada por un misionero puertorriqueño y bueno, hace 16 años nuestro pastor fundador partió con el Señor y a partir de ahí pues me correspondió asumir el pastorado de una forma que hubiese preferido hacerlo de otra manera, pero bueno, Dios, su soberanía hizo que fuera de esta manera y pues ya tenemos 16 años de trabajar con un equipo pastoral, somos realmente un grupo de consejo pastoral que tenemos en Rema y pues trabajamos en el desarrollo ministerial de nuestra comunidad. Así que entonces estamos en Guadalupe, ubicados en San José, Guadalupe y ya hace 16 años que estamos trabajando en nuestra comunidad de fe. Wow, qué privilegio, qué bonito que es de la iglesia de la que surgiste, en la que terminaste teniendo un rol como el de pastor. Creo que eso facilita en parte, supongo. Bueno, fue bien curioso porque cuando yo llegué a la congregación era un estudiante universitario, estaba involucrado muchísimo, siempre fui un gran estudiante de filosofía, me gustaba mucho en esa época de mi vida y recuerdo una anécdota, ¿no? Rápida, que cuando el pastor me llamó a su oficina y me dijo, Daniel, me gustaría que sirvas en algún ministerio de la iglesia. Y yo con aquellas montones de ideologías y pensamientos humanistas en mi mente, y yo decía, bueno, pero ¿qué puedo servir yo con todo este conocimiento? Realmente de Biblia no sabía mucho, pero el pastor pensaba que yo podía servir y yo dije, bueno, de pronto pueda servir otra vez con el trabajo en jóvenes, podemos llevar ahí análisis críticos, crítica social. Y bueno, la sorpresa fue que la asignación que me dio el pastor fue trabajar con niños de 4 años. Pero ni siquiera era maestro, era el asistente de la maestra. Entonces lo curioso fue que mi primera experiencia ministerial fue siendo el asistente de una maestra de escuela bíblica. Qué bueno, qué chido comenzar. Sí, yo tenía un pastor que me decía que si alguien quería ser un buen maestro, tenía que comenzar primero por enseñar a los niños. Sí. Y si ahí lograba hacer la tarea, pues de ahí en adelante podría hacerlo con cualquier otro grupo de personas. Danilo, contanos un poquito, tal vez ya en términos de esta crisis, de la pandemia, son ya 2 años y un tantico más, ¿verdad? Específicamente aquí en nuestro país, en Costa Rica, ha venido bajando y ciertas cosas han ido cambiando con respecto a los aforos, las medidas y más recientemente lo de la mascarilla, que ha cambiado y que se ha abierto ya como en algunos otros países, pero nos queda explorar el qué hacer de ahora. Pero contanos cómo fue para vos tu reacción inicial respondiendo a la crisis, ¿verdad? Y cuáles fueron las estrategias quizás que más les resolvió y que más les ayudó a salir en medio de. Me encanta la pregunta, porque yo también me hice esa pregunta cuando comenzamos la pandemia. Y realmente descubrí en el texto bíblico que la iglesia siempre ha estado en un contexto de crisis. La iglesia de Jesucristo a lo largo de la historia ha estado en un contexto de crisis. De hecho, no puedo ver a la iglesia en la historia sin crisis. Crisis como movimiento social, como una condición incluso bíblica, teológica de la iglesia en la respuesta de
de la sociedad. Y es ahí entonces donde el inicio de este proceso que hemos estado viviendo, recordé las palabras de Jesús en aquella oración maravillosa que él hace en Juan 17. Quiero leer esa porción de la Biblia, un pedacito de ese capítulo hermoso que encontramos, un momento magnífico en el Evangelio cuando Jesús está orando y abre su corazón en la oración y nos deja ver esto tan íntimo de su oración y que el texto lo recupera. Y esa oración, pues, tardaríamos horas aquí en estudiarla, pero quiero rescatar una porción del verso 14. Voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice Jesús en esa oración: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Hay algo que Jesús dice aquí, que cuando arrancamos este proceso, cuando vivimos esta experiencia de comunicar, la comunicación del mundo de una pandemia, un registro que ningún ser humano de esta era tenía, no habíamos experimentado nunca una pandemia de esta naturaleza, y todos ante una gran incógnita de cómo enfrentar un momento histórico así, vino a mi corazón este pensamiento de Jesús, esta oración de Jesús al Padre, cuando Él le dice al Señor, le dice al Padre: yo les he dado tu palabra y el mundo los odia. Entonces pensé en dos condiciones aquí. Número uno, el papel relevante que tiene la palabra de Cristo en cualquier momento histórico que enfrente la iglesia. Y en el otro extremo, la respuesta del mundo ante la iglesia. El mundo, un mundo caído, un mundo que produce pandemias, que produce crisis, que produce guerras, que produce muerte, que produce destrucción. ¿Cómo es la experiencia de la iglesia? ¿Cuál es la respuesta de la iglesia al enfrentar a un mundo caído? ¿Cómo se vincula la iglesia en un mundo caído? ¿Cómo la iglesia cumple su misión en un mundo caído? ¿Cómo respondemos a las consecuencias de vivir, de habitar en un mundo caído? Y entonces me inspiró las palabras de Jesús aquí. Ellos no le pertenecen al mundo. Yo te pido, le dice Jesús al Padre, que no los quites del mundo, pero que los protejas del maligno, porque ellos no son del mundo. Entonces, si te das cuenta, este versículo para mí fue una inspiración para responder a la demanda histórica, espiritual y psicosocial que nos estaba provocando la pandemia, con todas las repercusiones que esto tuvo y todos los frentes que esto atacó en la vida comunitaria, en la vida social, en la salud pública y las repercusiones posteriores. Entonces, algo que me inspira de este texto es comprender la relación que tenemos los creyentes en medio de un mundo caído y cómo debemos de enfrentar las consecuencias de este mundo caído. ¿Qué notaste en esos cambios que se tuvieron que dar al responder la crisis? Bueno, es que la respuesta fue muy interesante porque no podemos juzgar. Decía hace un momento que el ser humano no estaba preparado para lo que estuvimos enfrentando durante todo este tiempo y solo el término pandemia lo habíamos leído, lo habíamos escuchado en libros de historia, pero ahora tener que vivirlo y afrontarlo definitivamente se convirtió en un desafío en todas las áreas de nuestro ser, y la iglesia no estaba exento a enfrentar esto, a enfrentar el trauma que se experimenta al vivir una experiencia inédita, que nadie sabía cuál iba a ser el desempeño o el desenvolvimiento que esta enfermedad iba a provocar en el mundo. Ha sido a través de toda esta trayectoria de 2 años y pico que hemos podido comprender los alcances, las limitaciones y también la potencia con la que esta pandemia afectó el mundo. Y ahora, qué bueno que estás preguntando sobre cómo la iglesia interpreta la afectación y la influencia y la condición que afectó esta pandemia en la vida de la iglesia, porque creo que también parte de lo que nos debemos los líderes y quienes servimos al Señor en la iglesia es hacernos las preguntas correspondientes de cómo fuimos influenciados y atacados en esta condición desde todos los ángulos. Y algo que nosotros en Rema hicimos para afrontar esto fue ver la crisis bajo 2 perspectivas. Una, la pastoral,
Sí. y afrontarlo desde lo pastoral, entendiendo entonces haciendo la lectura correcta de cómo la iglesia sobrevive y se sobrepone en los contextos de crisis de la historia, incluyendo una pandemia, cómo debe responder la iglesia ante un fenómeno inédito como lo es una pandemia para esta generación y para nosotros. Y la otra era la parte logística, cómo responder operativamente en momentos donde la iglesia se nos prohibió reunirnos, Sí. ¿verdad? Imagínate el peso que eso tuvo y todo el aparato productivo que tuvimos que aprender a construir a partir de esta condición. Ujú. Entonces, desde la perspectiva pastoral, algo que es maravilloso en la Escritura y que se nos enseña una y otra vez es cómo en el discipulado cristiano se nos enseña que la fe no puede ser una fe circunstancial o mediada por una circunstancia determinada. Ujú. De tal manera, entonces, la pandemia nos estaba retando a creer en una fe más allá de circunstancias. Nos enseñó a la perseverancia como principio bíblico. Sí. Esa perseverancia que en la fe se debe de manifestar y de notar en todo lo que hacemos en nuestro diario vivir como iglesia, como cuerpo de Jesús. El principio de la obediencia, imagínate. ¿Ah? Y comprendiendo estos tiempos, tuvimos también que emprender la tarea de cómo rescatar el principio de la colectividad del pueblo de Dios, de lo que implica ser cuerpo de Cristo, Sí. en un momento donde estábamos físicamente desarticulados. Claro. A mí me inspiró mucho las palabras de Pablo cuando él le dice a las iglesias, aunque estoy ausente del cuerpo, estoy presente en el espíritu. Y eso en aquel momento, cuando no podíamos reunirnos físicamente, para mí fue un bálsamo al corazón, porque ¿qué implica entonces estar presentes espiritualmente? Es volcar las disciplinas espirituales aunque haya una ausencia física. Sí. Claramente, nosotros los cristianos somos una comunidad y como comunidad, podemos hablar de esto más adelante, necesitamos nuestras interacciones. Totalmente. Pero en aquel momento era imposible, no se permitía, nuestros edificios estaban cerrados. Y entonces fue cuando tuvimos que responder espiritualmente ante eso. Operativamente, el otro gran objetivo fue hacer esto que estás haciendo vos aquí, aprender a hablar, a transmitir, a hablar en cámaras. Ujú. Yo, con el equipo que teníamos en aquel momento, se los dije, para mí fue un desafío. Yo no soy un pastor que estaba acostumbrado a hablarle a una cámara. Recuerdo que cuando hacíamos las grabaciones en casa, le decía a mi esposa y al equipo que nos ayudaba en esto, que se sentaran al frente mío mientras yo estaba enseñando, porque me era muy difícil estar hablando a un celular. En ese tiempo no teníamos ni cámara, la cámara la compramos posteriormente. Transmitíamos con un celular. Y era para mí difícil hablarle a la cámara y tratar de mantener un hilo conductor, porque he sido un predicador acostumbrado a hablarle a público. A la gente, claro. No a una cámara. Entonces para mí fue una habilidad que tuve que aprender a desarrollar. Sí. Por eso yo estoy disfrutando mucho hablar con vos aquí personalmente. Mejor que a la cámara. Y me interesa mucho esa manera que lo estás dividiendo, era como el área ministerial pastoral, que tiene que ver, creo que con la teología de ser iglesia y Claro. quiénes somos en la esencia, pero estaba el reto del formato, que al final la iglesia, estrictamente desde el significado de la iglesia, no hubo afectación, porque la iglesia siguió siendo iglesia. Claro. Y el mismo Espíritu de Dios siguió estando en los creyentes y seguíamos estando vinculando, como decías, por ese mismo Espíritu. Y todavía teníamos que vivir una vida según Dios nos está motivando e invitando a vivir. Pero siento yo que en el sentido del formato es donde fue más abrupto todo, ¿verdad? Entonces está esta reflexión de, bueno, la iglesia siempre ha sido, siempre debe ser más que esta manifestación del evento o el culto o la estructura. Pero ¿qué hacemos con esos formatos que además la gente está muy habituada a esto, ¿verdad? La gente está muy habituada a la dinámica del culto y no sé, en la iglesia de ustedes hay una cosa de estudio o algo de oración, ¿verdad? Claro. Que todas las iglesias tienen sus formatos, sus eventos y todo. Y como estás diciendo, adaptar esto ahora a hablar a través de una cámara, probablemente como muchas iglesias transmitir en vivo. Por algún tiempo estuvo todo cerrado, después vino un tiempo donde sí podía ir la mitad del aforo del lugar. Entonces es interesante verlo como lo estás viendo, como de esos dos francos de la forma de las cosas y el fondo. Y de repente sí, la crisis afirmó el fondo. Sin duda. Hay una distinción en que somos hijos de Dios y nadie ni nada puede detener eso. Pero ¿cómo respondemos en ese formato? En esa parte del formato, el liderazgo, la estructura, ¿cuáles fueron las cosas que quizás recuerdas que fueron más difíciles?
Para mí hablar ante una cámara fue Eso algo que muy decís. complicado. O sea, Sí. para mí, y lo recuerdo hasta con cierta, no sé, Trauma. sí, con cierto trauma, porque para mí fue muy difícil. O Sí. sea, claramente lo que sucedía es que entonces me pegaba y entonces teníamos que retroceder la grabación o comenzarla de nuevo. Cuando Sí. eran en vivos era todavía más retador porque entonces ahí no tenías el derecho a Chance cortar y a nada. seguir, sino que tenía que seguir y bueno, pedir las disculpas si me trababa, si me quedaba pensando o se me iba el pensamiento, la forma lineal. Entonces fuimos adaptando estrategias. Después entonces lo que hice fue que utilizaba mi predicación o mi bosquejo y lo ponía al frente. No se podía ver en la cámara, pero lo tenía de Está frente. ahí. Entonces yo podía seguir la línea y comenzamos a readaptar. Y esto, Diego, me parece que es algo relevante que hay que rescatar, porque cuando yo al inicio de todo este proceso revisé Juan 17 y veía el Nuevo Testamento y comencé a preguntarle a la Escritura cómo los cristianos hemos sobrevivido a lo largo de esta era enfrentando un contexto de crisis, de caos, donde Jesús mismo dice, y el mundo los odiará. Sí. Pero entonces al venir a esta pregunta me di cuenta que efectivamente eso es lo que ha hecho el cristianismo. Sí. Ha sido una experiencia de readaptación constante, porque vivimos y habitamos y desarrollamos nuestro reino en un mundo que nos odia. Y eso significa que hay un mundo en oposición. Ahora nos damos cuenta que efectivamente es así. Entonces hemos tenido que reaprender, tenemos que readaptarnos, hemos tenido que romper límites y hemos tenido que aprender de este proceso. Algo que a mí me encanta rescatar de esto es que yo soy de los que considero que la tecnología ha sido un aliado maravilloso en este proceso de readaptación y tenemos que reconocerlo. Sí. Mira, por ejemplo, un caso como este. Aquí estamos haciendo un podcast y ¿cuánta gente en el mundo va a poder tener acceso a información de este tipo, de esta conversación que estamos teniendo? Sin duda, tenemos que reconocer que en este lado del proceso que hemos vivido, la tecnología ha sido un aliado estratégico. Y tenemos que reconocer también que la virtualidad ha sido una herramienta que llegó y se quedará, Claro. sin duda alguna, pero que también la virtualidad ha sido una herramienta para la proclamación del Evangelio. Sí. Sí, ha abierto las posibilidades a públicos que nadie anticipaba que podía llegar, ¿verdad? Una anécdota también curiosa con esto es que ahora en diciembre alguien me escribió de California. Bueno, escribió al equipo de Singular agradeciendo por los podcasts. Imagínate. Es un pastor mexicano que no sé cómo llegó por YouTube o algo, llegó al podcast y ahí lo estuvo viendo. Y él tomó el tiempo de escribir. De hecho, me gustó mucho porque le da esa perspectiva de uno de, pues, hay un alcance significativo y de alguna manera no lo habíamos explotado como deberíamos. Y vino la crisis y nos dio la oportunidad de entonces entenderlo mejor y ejercerlo mejor. Definitivamente muchas cosas de la dinámica de iglesia no serán las mismas. Vinieron modalidades, formatos diferentes. ¿Qué notas desde el comportamiento de la iglesia como comunidad y las nuevas cosas que se implementaron, que se hacen, y también de las cosas que se dejaron de hacer? ¿Qué son esas cosas que hemos perdido y esas otras que hemos ganado, si se quiere ver así? ¿Qué son cosas que podrían mencionar ahí? Hemos ganado alcance, hemos ganado que nuestro material pueda llegar a un sinfín de personas en el mundo. Por ejemplo, en Rema, en aquel momento cuando subíamos las predicaciones a una plataforma, nos dimos cuenta que había gente en África que escuchaba nuestras predicaciones, en Europa. Y yo decía, pero ¿cómo? Si nosotros no tenemos contactos ahí, pero es que esto es así, así funciona esto. Entonces, el alcance, la posibilidad de mantener la información visible, que la puedan escuchar en otros horarios, que se pueda adaptar y trabajar para otros contextos, definitivamente muchos son los beneficios. Pero también tenemos que pensar la otra condición que la pandemia ha provocado, ¿no? Porque esto también ha provocado una desestabilización en la vida comunitaria y en eso también tenemos que ser críticos y observar de que esto ha tenido una gran afectación. Hoy preciso hablaba en la mañana con un pastor en los Estados Unidos que me comentaba de la afectación que ha tenido esta época después, o post-COVID, como le están llamando, en su vida congregacional, de tanta gente que ha dejado de congregarse o que quiere seguir congregándose en el formato virtual, ¿verdad? Que eso es un tema interesante, cuestionarse ese término, congregarse virtualmente o lo que han llamado hoy también la iglesia virtual. Son terminologías más
contemporáneas y que deberíamos de pasar por un filtro crítico para darnos cuenta si realmente eso puede existir, si puede existir algo que se llame iglesia virtual, ¿verdad? Si la iglesia tendría ese objetivo desde el pensamiento bíblico. Entonces, algo que a mí me parece que es relevante recoger aquí es que definitivamente la pandemia y la estructuración de la pandemia vino a acelerar un conflicto que creo que la iglesia ya tenía desde antes de la pandemia, Diego. Yo soy de los que considero en mi análisis psicosocial de lo que observaba antes de la pandemia, y es que el mundo y la iglesia incluso está pasando por una terrible influencia del individualismo. Claro. ¿Verdad? Una condición humana que se ha tejido muy bien en la sociedad y en el mundo actual, donde la gente piensa que tiene el derecho solo a pensar en sí mismo, a dedicarse a sí mismo, y eso ha entonces eliminado, ha botado la posibilidad de preguntarse y responder ante las necesidades de los demás. Yo quiero decir que esto no lo provocó la pandemia del COVID. Yo quiero decir que esto ya estaba instalado en la configuración social desde hace muchos años, y que lastimosamente ya la iglesia estaba presentando esta condición. Porque algo que tiene que quedarnos claro aquí es que la vida congregacional es más que asistir a una iglesia. Cuando yo leo en el Nuevo Testamento las implicaciones espirituales, sociales, emocionales que tiene la vida congregacional, te puedo asegurar que eso es mucho más que ir a un culto dominical. Entonces, en aquel momento, antes de la pandemia, ¿qué teníamos? Teníamos un montón de gente, ¿sí?, que de pronto asistía de forma dominical a los cultos, pero era eso, era un tema de asistencia, era un tema de un cumplimiento, de un razonamiento, de decir, sí, yo me quiero congregar, yo me quiero reunir, pero no me quiero comprometer, que no me demande más que eso. Eran como espectadores, nada más. Venimos a ver, o venimos a escuchar y... Teníamos un reto los pastores ya con la gente que se quiera comprometer a un servicio organizado, a un rol de liderazgo, a una tarea sistemática dentro de la dinámica de vida de iglesia. Esto estamos hablando de antes del COVID. Claro. Pero entonces, ¿qué pasa? El individualismo tuvo un aliado estratégico y fue la pandemia, porque entonces la pandemia lo que provocó no solamente fue alborotar el conflicto del individualismo, sino que además desestimuló la posibilidad incluso hasta llegar a congregarse. Entonces, hoy tenemos un conflicto serio, porque tenemos el individualismo y tenemos el temor, la ansiedad o el costumbrismo en el que ya algunos entraron, de decir, pues ¿para qué me tengo que ir a bañar los domingos en la mañana temprano si aquí en casa tomando chocolate o café me puedo quedar escuchando en el mismo dispositivo, por cierto, donde veo Netflix y otras redes, otras aplicaciones, ahí mismo, en ese mismo dispositivo puedo escuchar la predicación y convierto la predicación en otro material más de consumo. Sí. Ese tema es importantísimo porque tenemos que recordar que la iglesia no puede ser consumida. O sea, la iglesia no existe para generar el contenido que la gente va a consumir y ya, la iglesia tiene que ser una experiencia de vida y que tiene ese gran factor que dices comunitario. Porque en el Nuevo Testamento está ahí. O sea, está en la enseñanza de la unidad. Bueno, un libro como Efesios, que enfoca en la unidad. ¿Cómo podría alguien sustituir esa dinámica de iglesia, de cuerpo, de organismo, por nada más un video o algo que yo consumo y le doy check? O le doy like si me gusta y si no me gusta le doy dislike o otra cosa, ¿verdad? O cambio por Netflix o cambio por otra iglesia que está produciendo otra cosa. Y ahí donde claro, hay un gran reto de que como líderes evaluemos sí, cómo responder a los retos en los formatos y en las necesidades en las que podemos, o las oportunidades en las que podemos transmitir el mensaje, pero cómo recordarle a las personas y formar a las personas de que hay un valor altísimo que no se puede sustituir de la dinámica de iglesia. Que además, vamos a ver, iglesia o no iglesia, el ser humano es un ser social y necesita esa dinámica. Y yo por lo menos... siendo pastor de jóvenes por mucho tiempo y ahora en medio de la pandemia con el grupo de jóvenes también, una de las cosas que más notaba antes de pandemia, como estabas diciendo, hay cosas que venían ya ahí empujando fuerte, eran jóvenes que no tenían dinámica en su casa, se encierran en su casa, están con el teléfono, no tenían mucha interacción social
no había mucho interés casi ni por deportes, era solo como cumplir con el colegio, llegar a la casa, y estaban aislados, sin pandemia. Vino la pandemia a agravar o a, sí, a magnificar esa sensación de aislamiento. Entonces, claro, puso en crisis también esa sensación de yo estoy en el centro, que vino también con la idea de todos los temas que se polarizan, ¿verdad? Yo pienso esto y eso es lo que yo pienso porque yo lo digo y se enfrentan los criterios, pero ni siquiera hay chance de escuchar al otro porque no me interesa, porque lo más importante es lo que yo digo, lo que yo siento y lo que yo creo, que es un fenómeno de la gente centrada en nosotros mismos. Ese es el individualismo. Ese es el individualismo y que se transfirió también a la iglesia. Absoluto. Si la iglesia no me gusta, si no hablan de lo que yo digo, si no hacen esto, si no hacen lo otro, entonces yo busco una porque si nada más es de cambiar. Y ahí hay un reto gigantesco. Pero mira este reto, porque lo dijiste súper bien, o sea, el ser humano es social, pero además estamos en una era donde se nos ha persuadido o nos intentan persuadir que la socialización se hace de forma virtual, ¿verdad? Que el uso de las redes sociales es el método contemporáneo para vincularme con otros. Sí. Y bueno, si analizas también el contexto, lo que está sucediendo con Microsoft y con Facebook, al estar invirtiendo millones de dólares en el metaverso, es que la respuesta, la evolución que va a tener esta condición no es para que nosotros hoy podamos decir, pues entonces habrá una esperanza para estimular la socialización, porque lo que busca el metaverso es justamente más bien el desarrollo de tecnología y que justamente nos secuestre en este tema de la virtualización. Sí. O sea que viéndolo desde esta perspectiva, nosotros los pastores tendremos un arduo reto en adelante para hacer un uso inteligente de la tecnología, pero también para volver a la base bíblica, a la enseñanza bíblica, del por qué la comunidad, por qué el congregarse es más que asistir a una iglesia, ¿verdad? Porque el congregarse tiene unas implicaciones espirituales, sociales y emocionales mucho más profundas que simplemente ir un domingo y reunirme en un lugar. Claro. Y ese es el gran desafío de nuestra era desde el punto de vista eclesiástico. Es cómo hacemos para que nuestras comunidades alcancen a ver y a vivir los principios nuevo testamentarios de lo que implica la vida en congregación, sí, lo que significa ser unidad, lo que significa ser cuerpo de Cristo, totalmente, lo que significa ser el pueblo de Dios. Sí. Bueno, y el Nuevo Testamento en Hechos, yo recuerdo siempre este pasaje que me encanta, dice que ellos se reunían y partían el pan en sus casas, y se reunían en su nombre, y vendían todas las cosas, y tenían todas las cosas en común, decía. Y uno ve un alto valor en nosotros. Siempre habrá un valor en el individuo, puesto que es el mismo valor que Dios mismo declara sobre nosotros. Somos de Él, somos sus hijos. Pero somos sus hijos para participar en algo que es más grande que nosotros mismos. Y hay un valor en eso que es algo más grande. Que es más grande que mi congregación y que es más grande que mi comunidad y que la iglesia al final es un concepto universal que abraza sí, que abraza o que tiene que ver con todo creyente en todo lugar del mundo, que supera la división de etnias y lenguajes y todo lo demás. Y hay algo que la gente necesita recordar de eso. Eso es ser iglesia. Es algo mucho más trascendente de solo atender mis propias necesidades. Sí, hay algo que la pandemia vino a visualizar y vino a acelerar. Y es esta desvinculación en la que el ser humano, incluyendo miembros de iglesias, estaban viviendo y que están viviendo hoy. A mí me han dicho, por ejemplo, Diego, miembros de la iglesia, pastor, yo no voy a la iglesia porque yo no puedo estar con la mascarilla una hora. Entonces, ahora en Costa Rica, en esta semana, se anunció que se quitó el uso obligatorio de la mascarilla, que ahora es de forma discriminada, o sea que si la persona quiere usarla, la puede usar, y el que no. Le decía a un miembro de la iglesia hoy que probablemente esa va a ser la excusa. Posiblemente ahora la excusa va a ser no voy a la iglesia porque hay gente que no usa mascarilla y yo no me quiero contagiar. Sí. Entonces, estas respuestas ante la dinámica real implica que cada quien tiene derecho a protegerse, estamos de acuerdo, pero tenemos una obligación discipular y es que aunque haya una pandemia, tenemos que seguir siendo iglesia, porque no existiría ninguna condición que presente este mundo que nos haga pensar de que deberíamos de dejar de ser iglesia por ese contexto. Cuando observo el Nuevo Testamento y observo la historia de la iglesia,
me doy cuenta que la iglesia ha sobrevivido a los peores momentos históricos. Sí. Y ese es el llamado que tiene esta misma generación, que tenemos nosotros como líderes, de impulsar, motivar, predicar y enseñar acerca de las responsabilidades que tenemos como iglesia, de no abandonar nuestra función en esta tierra, aunque haya una pandemia, aunque tengamos que usar mascarillas, aunque no tengamos que usarlas. Sí. Tenemos que romper con esta manifestación de la posmodernidad, esta abrasiva condición de pensar y centrar nuestro interés solamente en nosotros y pensar que todo se define en función de lo que yo diga de mí mismo, de lo que yo veo, de cómo me siento, de cómo me percibo, como se habla hoy. Eso es el individualismo. Esta es la condición y el riesgo. Y romper contra esta estructura que ha afectado tanto a la iglesia y que, por supuesto, en esta época de la pandemia, en esta parte de la pandemia, ha generado una salida masiva de gente, porque ya ahora ni siquiera están interesados en congregarse. Antes se congregaban, pero no estaban interesados en ser comunidad. Hoy ni quieren ser comunidad, pero ya tampoco quieren congregarse. Sí, un gran reto. Volviendo a lo que decías al inicio, ¿verdad? Como recordar esa esencia que nos hace ser iglesia, adaptarnos en las formas y ser bien sabios y bien balanceados en cómo queremos seguir siendo iglesia, ¿verdad? Algo que quedaría para otro podcast que me gustaría que conversáramos, pero es que esta idea del post-COVID también tiene que ver con un post-Cristo, ¿verdad? Una sociedad donde ya Dios no está presente en muchos aspectos que un siglo atrás ya estaba ahí presente en un montón de cosas, no necesariamente solo en la iglesia. Y es parte de ese fenómeno, me parece, que estás mencionando. Daniel, ¿qué fue algo recurrente que atendiste durante el tiempo de pandemia en cuanto a consejería? Cuando la gente se acercaba y decía, pastor, ocupo que hablemos, o ocupo tu ayuda, ocupo tu consejo. ¿Cuáles fueron los temas más importantes que la gente trajo consejería de los miembros de la iglesia? Yo pienso que los temas han sido los mismos. Lo que pasa es que por eso no debemos dejarnos abrumar por la pandemia. Creo que los temas de la iglesia siguen siendo los mismos desde el punto de vista pastoral, porque, vamos, el conflicto que tiene el pastorado, el desafío que tiene el pastorado más bien, sigue siendo el mismo reto, que es el reto del pecado, ¿verdad? El gran conflicto humano, el gran desafío que Cristo resolvió a través de su muerte en la cruz. Pero ese sigue siendo el desafío hoy. A pesar del COVID, a pesar de la pandemia, el pecado sigue siendo el desafío. Pero claro, también la pandemia ha aportado otra serie de temas. Por ejemplo, el tema de tanto temor, de tanta incertidumbre, de tanta desesperanza, de tanta angustia, de cómo enfrentar la prueba. También hemos tenido que enfrentar procesos de acompañamiento en el dolor, en la muerte. Sí. Nuestra comunidad partió uno de nuestros queridos hermanos producto del COVID. Y esto pues fue realmente doloroso para todos nosotros. El acompañamiento que hemos tenido que hacer con la amada familia, ¿verdad? Que vieron partir a su esposo, a su papá, a su nieto. Fue un momento muy difícil para nuestra comunidad, un momento muy difícil de mucha tristeza para mí. Y hemos tenido que aprender a ir a la Escritura, a encontrar ese refugio de cómo enfrentar estos momentos. Donde, por ejemplo, y esto es un tema interesante, Diego, porque nosotros como comunidad oramos por la sanidad de nuestro hermano. Oramos y nos pusimos de acuerdo y clamamos a Dios juntos por la sanidad de él, su recuperación. Pero la voluntad de Dios fue otra. Y nuestro hermano partió con el Señor. Y bueno, tuvimos que ir al consuelo de la Escritura, ir al consejo de Dios y entender desde allí que nuestra posición es entregarnos a su voluntad y obedecerla. Pero esto ha sido parte de las experiencias. También hemos tenido experiencias donde claramente la pandemia, y estadísticamente está comprobado, provocó aumentos de ansiedad, de depresión, crisis emocionales, porque claramente el aislamiento, el confinamiento, el poco contacto social ha provocado justamente esto. Tengo evidencia, por ejemplo, de muchas queridas hermanas adultas mayores de nuestra comunidad que han sufrido derivaciones en sus estados de ánimo, producto también de todas estas repercusiones del COVID. En conclusión, puedo decirte que han habido muchísimas, y una particular también es el tema socioeconómico. Como sabes, nuestro país ha enfrentado todo un tema de desestimulación económica durante estos años, y se habla de la urgente necesidad de la reactivación económica porque esto ha impactado
a una tasa de desempleo muy elevada, casi los 400,000 costarricenses, personas en nuestro país sin empleo formal y bueno, una creciente tasa de pobreza, lo cual eso también se nota en nuestras comunidades, por supuesto, y que como iglesia tenemos el reto de responder a estas necesidades y enfrentarlas. Sí, sí, es un reto de sensibilizarnos, notar y responder correctamente a esas necesidades. Es difícil porque todo el mundo está pidiendo, desde el liderazgo, desde el rol del pastor, me imagino, todo el mundo está pidiendo tu tiempo, tu consejo, qué hacemos con esto, qué torta con lo otro, paso aquí, paso allá. Parece que la crisis no necesariamente cambiaba, como estás diciendo, los temas. Los temas siguieron siendo los mismos con los que cotidianamente las familias, las personas se enfrentan. Y la crisis tal vez nada más agudizó algunos, ¿verdad? Como el tema de la crisis económica. Para el que le costaba, ahora le va a costar mucho más. Y hay varias formas en las que yo creo que sí, la iglesia tiene que ser sensibilizada a notar esas necesidades y buscar cómo suplirlas dentro de la capacidad que cada grupo de personas, no solo como grupo, pero a lo individual, que podamos suplir la necesidad también. Es por eso que también ha sido muy estratégico y creo que muy dirigido por el Espíritu de Dios, el que en este tiempo hemos traído enseñanzas sobre cómo es el desempeño de un cristiano ante el sufrimiento. ¿Cómo se relaciona el sufrimiento en la vida de un cristiano? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Cuáles son las consecuencias de ese sufrimiento? ¿Y cómo dirigir ese sufrimiento en nuestro caminar en Cristo? ¿Cómo entender al siervo sufriente? Y cómo entender que su testimonio también debe inspirarnos a nosotros, a no dejar de mirar a Jesús, aunque los momentos y los contextos han sido tan complejos. Sí. Recuerdo en este proceso enseñanzas que nos fortalecieron precisamente porque fuimos a la base de la Escritura a reconocer cómo es que la Biblia nos capacita y nos enseña para enfrentar nuestra fe en un contexto de sufrimiento, sí, en un mundo de caos, de crisis, en un mundo caído y un mundo que nos odia. Sí. Y excelente que volvamos a esos temas, que además que por mucho tiempo se ausentó. La iglesia venía hablando de cómo ser exitoso, cómo... alimentando el individualismo, además. Sí, exactamente. Y eso es lo curioso, ¿verdad? Que tenga que venir un momento que nos aprieta a todos para entonces volver a mensajes que siempre estuvieron ahí. Y bueno, sí, hay un montón de cosas que podemos mencionar, pero inclusive el énfasis en la prosperidad o en la superprosperidad. El tema de ser exitosos, de ser brillantes, un exacerbado sentido de positivismo, ¿verdad? Que se puede porque yo digo que se puede y porque Dios está conmigo y un montón de cosas que se salieron un poquito del contexto bíblico y que más bien ese valor o esa virtud de perseverar a pesar del sufrimiento es un valor intrínseco que Cristo no solo enseñó, sino que modeló y nos llama a nosotros a vivir. Y siempre hemos rechazado eso, ¿verdad? Como que esos mensajes del sufrimiento y de todo lo puedo, o sea, como que cuesta entregar y hay que recordar y hay que regresar ahí. Dani, tal vez para ir cerrando un poco, ¿cuáles serían tus consejos? 5 recomendaciones, 5 consejos que vos podrías dar a líderes, pastores, gente que está trabajando con grupitos en casa, tal vez grupos de iglesia, de cómo seguir trabajando en esta era post-pandemia? ¿Cuáles cosas son 5 indispensables que vos recomendarías? Me encanta la pregunta porque quisiera ir más allá del COVID, porque creo que tenemos que entender el COVID solamente como una parte de esta historia. Sí. ¿Verdad? Creo que los cristianos tenemos que fijar muy bien nuestra perspectiva en lo que la Escritura nos afirma que será el desempeño, el desenvolvimiento y lo que está haciendo en los últimos tiempos. Entonces, quisiera sustentar esta respuesta con desde Mateo 24, ¿te acuerdas, verdad? La pregunta de los discípulos a Jesús de cómo serán las señales de los últimos tiempos. Y hice una pequeña lista de Mateo 24 que quiero compartírtela. Dice Jesús ahí, tengan cuidado que nadie los engañe. No deje que el miedo los controle. Habrá un contexto de guerra, de hambre, de caos, de terremoto. En Lucas se incorpora una nueva palabra que podríamos traducir como pandemia, ¿verdad? También dice Jesús allí, habrá persecución y odio contra la iglesia. Muchos se apartarán de la fe. Unos y otros se traicionarán y se odiarán.
Se manifestarán falsos profetas y engañarán a muchos. Una de las que más me duele es esta. Aumentará la maldad y el amor de muchos se enfriará. Mira qué combinación más terrible es esta. Un aumento de la maldad y un enfriamiento de muchos, de su amor. Pero dice Jesús, manténganse firmes hasta el fin, porque se predicará este evangelio por todo el mundo. Entonces, yo creo que este es el contexto, donde la pandemia es simplemente un elemento más, donde no podemos abrumarnos por la pandemia. Simplemente tenemos que comprender que esto es parte de un rol profético que Dios tiene destinado para este mundo, pero que Jesús anunció. Y nuestra perspectiva tiene que estar justamente en lo que Jesús, bajo este contexto escatológico, nos ha dicho. Por eso creo que mis recomendaciones puntuales con lo que me pedís es, número 1, comprender los tiempos. Hacer una lectura bíblica de lo que está pasando y por qué. Y justamente encontrar en la Escritura, porque creo que la hay, y muy relevante, por cierto, cuál es la respuesta a lo que hemos estado viviendo. ¿Cuál es la relación de un mundo en caos, en crisis constante, porque es un mundo gobernado por pecado, que es un mundo caído, y cuáles son las consecuencias de esto en la vida cristiana? ¿Cómo la iglesia siempre ha estado en ese contexto? No es hoy, siempre. Hoy con características muy particulares, pero siempre lo ha estado. Y que hoy la iglesia tiene que replantearse, y que creo que el contexto de la pandemia nos ha dado ese input de hacernos las preguntas de cómo estuvimos antes de esta pandemia y cómo estamos hoy. ¿Y qué tenemos que reformular? ¿Dónde tenemos que regresar al texto y volverlo a ver y decir, es que abandonamos esto, es que dejamos de practicar esto, es que hemos dejado de vivir esto? Yo quiero decir a los líderes y pastores que nos escuchan, que por supuesto tenemos que hacer un llamado benevolente y respetuoso a los miembros que se fueron de nuestras congregaciones y que no han vuelto. Hay que hacer el llamado respetuoso, pero también tenemos que hacer la enseñanza de que no solamente consiste en que vengan los domingos a asistir a un culto. Tenemos que reformular nuestra forma de hacer iglesia. Tenemos que aprender a hacer comunidades realmente vivas, que reflejen el principio maravilloso que Pablo nos pone en el pensamiento de lo que implica ser el cuerpo de Cristo, de por qué somos cuerpo de Jesús, que no somos simplemente un brazo, una pierna desarticulada, somos un cuerpo cuya cabeza es nuestro Señor. Entonces, otra recomendación que yo doy es que en esta predicación tenemos que insistir en el abandono de esta condición posmoderna del individualismo y aprender a vivir como comunidad, aprender a respetar la vida comunitaria y a valorar esa vida comunitaria. Una verdadera fe comunitaria donde podamos fortalecernos los unos con los otros, donde aprendamos a cuidarnos, donde aprendamos a exhortarnos, donde aprendamos a supervisarnos y a vivir los unos con los otros. Entonces, este es el desafío, es volver a una cosmovisión bíblica de la vida en comunidad. Y yo creo que esto, me estoy autoinvitando a un próximo podcast. Por supuesto. Porque creo Bienvenido. que aquí hay un temazo de lo que significa la cosmovisión bíblica de la vida en comunidad. Alentarnos en la fe para trabajar en nuestro bienestar espiritual y el bienestar de nuestros hermanos. Fomentar el compañerismo cristiano. En estas noches de atrás, Johanna, mi esposa, hizo una reunión de mujeres y se pusieron a ver una película. Pero yo dije, qué refrescante fue esa idea. Tal vez algunos dirán, qué poco espiritual, pero fue absolutamente espiritual fomentar una actividad social y comunitaria, donde las mujeres comieron palomitas y comieron nachos y vieron la película y se edificaron. Maravilloso. Y creo que en nuestras iglesias tenemos que comenzar a replantear esto, para comenzar nuevamente a motivar y a impulsar actividades que nos vinculen, que nos regresen esta esperanza y esta actividad y el cumplimiento de esta enseñanza. Y finalmente, tenemos que seguir proclamando el evangelio. Tenemos que seguir llevando el mensaje de Jesús a este mundo en caos, porque es la única esperanza que el mundo tiene. Es la única posibilidad. Solo hay un mensaje de salvación. Solo hay un mensaje de vida, y es el que Cristo nos da. Así es. Increíble. Gracias por compartir estos consejos fundamentales, esenciales. Pienso en otro montón de formas en las que ya lo que estás diciendo
debe implementarse y debe seguir creciendo. Creo que hay un montón de formas en las que debemos seguir aprendiendo. Además, vendrán nuevos retos y nuevas crisis. Y la gran pregunta es si estamos listos para caminar por estos tiempos. Pastor, muchas gracias por acompañarnos, por tu tiempo. No, Diego, más bien gracias a vos y lo he disfrutado mucho. Buenísimo. Quedas invitado para hablar de esa cosmovisión de la iglesia para el futuro. Me encanta el tema. Gracias a todos por escucharnos. Este es el episodio 32 y bueno, vamos a seguir indagando en esta iglesia post-COVID con un montón de retos, sobre todo queriendo exaltar las lecciones que Dios nos ha dejado y Dios nos ha dado la oportunidad de aprender, y queremos motivarles en el área en la que estás sirviendo, con las personas que estás invirtiendo, a que puedas seguir enfocado en Cristo, perseverar, como decía el pastor, seguir haciendo discípulos, y no importa las crisis que vengan, las que tengan que venir, pero que podamos depender en Cristo. Así que gracias por acompañarnos, por escucharnos, por vernos, y este es su podcast, Vayan y Hagan. Nos vemos.